¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a otro capítulo más de Charlas en Plusvalía. Este espacio donde hablamos de temas especializados de desarrollo inmobiliario, donde traemos a pura lumbrera, la verdad, que saben muy bien lo que hacen y conocen muy bien el negocio. Gente muy experimentada en el tema del desarrollo. Hoy tengo un invitado de lujo, una persona que lleva muchos años trabajando en la industria y que además tiene una perspectiva y que constantemente está siendo un líder de opinión de lo que está ocurriendo en el desarrollo inmobiliario. Me da muchísimo gusto presentar a mi tocayo, José Lastra. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo estás, tocayo? Buenas tardes. Buenas Muchísimas tardes a gracias todos. por el tiempo y por aceptar esta pequeña entrevista para que nos platiques de ti, de la empresa y de lo que y por qué realmente el momento es ahora. Pero bueno, no nos adelantemos. No nos da ¿Cómo has exacto. estado? Bien, bien, todo muy bien, gracias a Dios, trabajando, tratando y haciendo que esto camine y hay que darle la vuelta a la situación y a las cosas, ¿no? Siempre para adelante. Esa es la idea, siempre. Excelente. Mucha gente ya te conoce y mucha gente ya desde que pusimos la publicidad de que íbamos a platicar, empezaron ya a decir, no, José Lastra es un gallo, José Lastra es una persona que conoce muchísimo, ahí vamos a estar. Para la gente que te va a conocer ahorita, que va a ver apenas esta transmisión y que va a saber quién es Pepe Lastra, ¿nos puedes platicar un poco de ti, de tu trayectoria y de Class, la empresa en la que trabajas? Claro, con muchísimo gusto. Bueno, yo empecé a trabajar en bienes raíces o en el sector inmobiliario hace más de 28 años. Aunque no empecé directamente en el negocio transaccional, yo no empecé en la venta de propiedades. Okay. Yo empecé en el autofinanciamiento inmobiliario porque a mí me tocó la crisis del 94-95, el error de diciembre. Sabemos Híjole. que los créditos hipotecarios se fueron a las nubes, había tasas del 120%, la inflación estaba en el 60 y tantos por ciento, era una locura y los bancos pues no tenían créditos ni nada por el estilo. Y a mí me invitan a trabajar a una empresa que se llama Autoconstrucciones SADCB, que era una empresa de autofinanciamiento con sede en Monterrey y pues, la primera empresa de autofinanciamiento que hubo en México, y la verdad me fue muy bien, porque en una época en donde escaseaba el dinero, lo que yo hacía era vender dinero. Y entonces, así fue como di con Grupo GIR. En una ocasión iba yo caminando por Insurgentes 92 y dije, ¿cuáles venden casas? Entonces entré y dije, ¿quién me puede atender? Traigo una opción de crédito para la vivienda media. Y en aquel entonces me atendió el director de vivienda media, que era Ari Luis Hirschon Zimmerman, que también era hijo de Justino, uno de los propietarios. Y vimos el producto, le encantó el producto. Y como a las 3 semanas, 4 semanas, después de que le dimos la carta constitutiva de ACO, cómo funcionaba ACO, el fideicomiso, etcétera, me habla por teléfono y me dice, ¿estás muy ocupado? Le digo, no, ya vamos a hacer negocio. Me dice, vente a la oficina. Pues ahí voy a la oficina, ¿no? Entonces llego a su oficina y me dice, oye, pues mira, después de pláticas con dueños de bancos y con mi jefe y con gente así, pues decidí formar mi propia empresa de autofinanciamiento, se llama Jiricasa, y aquí está el brochure. Y yo así de, mira. Me dijo, pero me gusta mucho cómo trabajas, entonces quiero que trabajes conmigo. Le dije, dame 15 días y lo voy a pensar, ¿no? La verdad es que yo ya había decidido trabajar con él, así fue como entramos a Jiricasa Órale. y seguimos en la parte de autofinanciamiento. Ari vendió el contrato número 1 del grupo 1, yo vendí el contrato número 2 del grupo 1, para que nos demos una idea. Hoy Jiricasa es una empresa pública que incluso cotiza en Bolsa de Valores y es una empresa muy sólida y trae gente muy fuerte atrás, muy profesional y ha crecido muchísimo, tiene más de 30,000 clientes, algo así, ¿no? Yo salgo de Jiricasa y me dedico a trabajar una parte del sector financiero un tiempo y regreso a Bien Raíz, pero ya como vendedor de bienes inmuebles. Y en una ocasión estaba yo vendiendo una casa en Tecamachalco a un cónsul de la Embajada de Guatemala y le faltaban 2 millones de pesos para comprar la casa costaba 4,600,000. Corría el año del 2002 más o menos. Y me acordé de que Ari también era dueño de Hipotecaria Nacional. Le dije, pues voy a sacar un crédito hipotecario, voy a hablar con Ari. Hablé con Ari y me preguntó, ¿en qué estás? Y le dije, en bienes raíces. Y me dice, vente a la oficina. Y ahí voy el día siguiente, ¿no? Y entonces me dijo, oye, pues Pepe tiene muchos años que no nos vemos, qué gusto verte. Quiero que seas el director del área de corretaje de Jiricasa. Así fue como regresé a Jiricasa, pero ya como director. Órale. Y empezamos en la parte de bienes raíces y nosotros lo que hacíamos era atender a los clientes adjudicados de Jiricasa. Entonces eso nos llevaba a tener una base de datos de propiedades. Llegamos a tener más de 6,000 propiedades en una base de datos, solo para clientes de Jiricasa, y una cosa nos llevaba a la otra. El atender clientes de Jiricasa nos permitía anunciar propiedades y hacer corretaje, y pues hicimos una división de corretaje que estuvimos ahí más o menos como unos 7, 8 años, Ok. hasta que decidimos nuevamente salir.
Regresamos un poquito al sector de entretenimiento con un socio que tuve, me despegué 3 años del sector y después me buscó una persona que se llama Salomón Dahab de Dar Arquitectura y me Ujú. dijo que quería abrir una división de adquisición de tierra, ¿no? Obviamente trabajando para una constructora como GIR y viendo los negocios que hace Grupo GIR y estando un poquito al tanto también del sector inmobiliario, conociendo los usos de suelo y todo esto, dije, pues es lo mío. Y empezamos a buscar tierra, nos dedicamos a la parte de adquisición de vivienda, que es justamente lo que hago hoy en clase. Hoy en clase lo que hago es, a mí me llegan todos los terrenos, yo los analizo, hay un comité de adquisiciones, si el terreno cumple con las condiciones, nos sirve para lo que estamos buscando, es el ticket que buscamos, es el ROI que buscamos, pues finalmente lo que hacemos es, pues lo compramos y ya nos vamos sobre toda la negociación y empezamos a desarrollar, ¿no? Digo, no, de que compras un proyecto a que lo empiezas a desarrollar pueden pasar 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo del tipo de proyecto y de las circunstancias, ¿no? Entonces, trabajando con Salo, primero me llaman de Ubicasa para ofrecerme chamba también en la parte de adquisición, y yo les digo que sí, y me despido de Salo porque en Ubicasa me pagaban 5 veces más de lo que me pagaba Salomón, Ala. y no me podía retener. Entonces hablé con Tony Chabot, que era socio de Salo, y le dije, Tony, yo ya me voy, le estaba yo vendiendo un terreno. Le dije, pues tienen que tomar la decisión ya, porque yo ya me voy. O sea, yo en octubre del 2016 ya me estoy presentando el 1 de octubre a trabajar con Elías Canón. Y me dice, Tony, no te vayas. Le digo, Tony, no me puede retener Salomón. ¿Qué hago? Dice, no, pues si no te puedo retener, no te puedo retener. Entonces llegué yo, me presenté el primer día a trabajar en Ubicasa, el primer día, y me habla Tony Chabot. Y me dice, ¿dónde estás? Le dije, no, pues yo ya vine a trabajar, ¿no? Me dice, ¿puedes venir a la oficina? Sí. Entonces vine a la oficina de Tony y Tony me dijo, quédate conmigo, yo te pago lo mismo que te pago Ubicasa, pero quiero que trabajes para mí. Entonces, eso fue en el 2016, estamos en el 2022, ya Ujú. tengo 6 años trabajando con Tony. Y la verdad es que Class es una empresa de mucho prestigio, de mucho nombre. Tiene un nombre, no solamente un nombre comercial, no solamente es sinónimo de certidumbre, porque hasta ahorita hemos entregado más de 14,000 viviendas en lo que tiene la historia de la empresa, sino que es un grupo sólido que no trabaja con una gran cantidad de proyectos apalancados. Normalmente la cantidad de proyectos que se manejan en Class son de socios que tienen los recursos propios para construir, salvo algunos proyectos que son demasiado grandes, que sí requieren un apalancamiento, y el apalancamiento suele ser una línea de salida de fuga para la liquidez. A veces se ocupa, a veces no se ocupa. Normalmente cuando te va bien en las preventas, pues no es necesario tocar las líneas de crédito, ¿no? Yo creo que ese es el negocio redondo de cualquier desarrollador. Y las cosas han mutado en el mercado. Antes la gente tenía la idea de que comprabas un terreno, desarrollabas vivienda y vendías en el precio que tú querías, y eso no es verdad. Hay una regla en el bien raíz y esa regla dice que el mercado se determina solo. Tú no puedes llegar a un lugar a decir, aquí voy a construir departamentos de 100 metros y los voy a vender en 5 millones, porque a lo mejor es una zona que absorbe vivienda de 65 metros y departamentos de 3 4 millones de pesos, ¿no? Que me pasó, o sea, hace algún tiempo, el año pasado, o hace un año y medio más o menos, una persona con mucha experiencia en el sector, dueña de una inmobiliaria con mucho renombre en la Ciudad de México, que no voy a mencionar, me habla por teléfono y me dice, oye, hicimos un proyecto inmobiliario en la colonia Portales y no lo hemos vendido. A ver, ¿cómo está tu proyecto? Porque quería que lo vendiera Class, ¿no? No, pues son departamentos de 150 metros que valen, de aquel entonces valían como 5,5 millones. Le dije, Mari Carmen, estás mal. No hay manera de que vendas esos departamentos en la Portales, porque la Portales, ahí entra el concepto de masa monetaria. No es porque la gente le alcance, no es que la zona absorbe cierto tipo de vivienda con ciertas características y ciertos precios. Hoy en día la Portales se vende en ese precio, ¿eh? Hoy en día la Portales se vende en 4,5 millones después de 2, 3 años y departamentos de 65 metros. Pero era demasiado grande la vivienda como para poderla comercializar. Y algo que hacemos en clase es justamente fijarnos en el tipo de producto y en la factibilidad de venta y en la reventa potencial que tiene el producto. Si vemos que el producto es bueno, le entramos, si no, no le entramos. Es decir, no agarramos cualquier proyecto, no, y no es por darnos las de muy acá, simplemente es lo que no agarramos es porque consideramos que no va a tener la dinámica adecuada y no vamos a tomar algo para quedarle mal al propietario o quedarle mal al desarrollador. Preferimos decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí consideramos que este proyecto no es para clase y no le entramos.
y tratamos de conseguir las mejores ubicaciones con los mejores desarrolladores, con gente que ya está muy probada. No trabajamos con desarrolladores nuevos, esa es otra. Hay mucha gente que nos insiste y que nos pide que comercialicemos su producto, y la verdad es que les tenemos que decir que no, porque no sabemos cómo trabajan, no sabemos cómo son, y el nombre comercial de Class está de por medio, ¿no? Una empresa con más de 28 años ya de experiencia en el sector inmobiliario, que nace justo en la crisis del 95, nace en abril del 95, Class, y una empresa que ha sobrevivido muchos vaivenes en el sector inmobiliario, como ha habido en este país y en el mundo, ¿no? Porque hoy en día lo que pasa en el mundo también impacta el mercado interno. Y pues ya llevamos 28 años desarrollando, vendiendo, consintiendo clientes, entregando vivienda y cumpliendo a pesar de la pandemia y a pesar de los retrasos. Así es como llegamos a Class. Oye, pues sí, te ha tocado ya varias crisis. Digo, empezaste con la del 94, ¿no? Así es. Tanto tú como Class empezaron a raíz de la crisis del Sí, 94. claro. Y Gircasa empieza también en la misma época. ¿No? Más o De hecho, menos. Gircasa se crea en el 95 y Class también se crea en el 95. Fue una época de oportunidad, ¿no? Sí. Había mucha, había mucha gente que estaba rematando inmuebles. Ahí sí los inmuebles bajaron de precio considerablemente. Entonces, el que tenía dinero y pudo comprar tierra y pudo hacerse de una reserva territorial en ese año, le fue muy bien después. Ya. Y luego te tocó también la crisis subprime en 2008. En 2008 yo estaba saliendo justo de Giricasa. Yo salgo de Giricasa en agosto del 2008 y justamente se destapa la crisis de En las tasas septiembre. subprime en septiembre, exactamente. Yo salgo, me voy a una comercializadora al estado de Querétaro, a comercializar unos proyectos que tenían ahí una hacienda que se llama Hacienda Residencial Yexto, con un amigo, era un proyecto personal. Yo me despedí súper bien de Jiricasa. La verdad es que es una empresa, todas las empresas en las que he trabajado siempre he salido bien, ya he tenido muy buena relación. Yo hasta la fecha tengo muy buena relación con Ari, con Don Justino, con Eduardo Guzmán, que es el director general hasta la fecha, el director jurídico Arturo Garduño, el director comercial de aquel entonces Fernando Telles, que ahorita forma parte como el consejo de administración, y Leti Alonso, que es la subdirectora comercial, pues son gente también muy cercana. Y con el socio con el que yo trabajé antes de trabajar con Tony también tengo muy buena relación, y con Elías Janono también tengo muy buena relación, a pesar de que solo me presentó un día a trabajar. Entonces, pues procuro cuidar mis relaciones, ¿no? Porque la verdad es que Salomón escribió un proverbio que dice, mejor es el buen nombre que las piedras preciosas, y tenía toda la razón. Mejor es tener un buen nombre que tener dinero y posesiones, ¿no? Cuando tienes un buen nombre, ese nombre te abre las puertas a donde vayas. Así es. Pero bueno, y ahora en esta perspectiva, ¿cómo has visto esta crisis en particular que se vivió a raíz de, pues, no sé si de la pandemia o todas las cosas que han ocurrido aparte de la pandemia? Mira, ¿Cómo lo has vivido? es una pregunta bien interesante la que haces, Tocayo, porque la crisis en el sector inmobiliario no empieza con la pandemia. Se exacerba con la pandemia, se acentúa con la pandemia, pero no empieza con la pandemia. La crisis en el sector inmobiliario empieza a finales del 2016. Ujú. Y se oirá curioso porque para los que me estén escuchando, que son desarrolladores o son corredores independientes o profesionales inmobiliarios, recordarán que el 2016 fue de los mejores años de ventas en este país. Pero no nos dimos cuenta de algo que estaba sucediendo, precisamente porque todo el mundo vendió muy bien y nadie volteó a ver el número mágico, ¿no? En el 2016 vendimos menos unidades que en el año anterior, Ajá. pero reportamos mayores ingresos porque las propiedades subieron de precio. Ujú. Pero sin embargo, ya se había marcado un pico, ¿no? Habías vendido tal vez un 5 o 6% abajo de lo que habías vendido el año anterior. Aunque reportaste mejores números porque la plusvalía y las propiedades que vendiste, las vendiste mejor tasadas, ¿no? Entonces, para efectos de resultados, pues ganaste más dinero y vendiste más, pero ya había un aviso de que estaba llegando a un punto crítico a la parte del sector inmobiliario. Durante el 2017 empezaron las ventas como a caer un poco y se acentuó en el primer trimestre, el segundo trimestre, y para el tercer trimestre vino el temblor del 2017, que eso fue un remache brutal porque eso paralizó las ventas del sector inmobiliario, sobre todo en la parte de vivienda vertical, en la Ciudad de México particularmente, de manera drástica, ¿no? Drástica. Se empezó a levantar un poquito el asunto cuando viene la parte electoral y viene esta entrada de las campañas y las campañas del 2018. Gana Morena, empiezan a cambiar las situaciones, se viene lo del aeropuerto, empieza la incertidumbre. El sector inmobiliario en México
es un sector que principalmente se mueve entre la gente del sector de clase media. Y es el sector que más incertidumbre empezó a tener en cuanto a lo que va a suceder, sus trabajos, la situación, y muchos decidieron esperar. Cuando empezamos a agarrar un poquito el camino ya en el 2019 y empezamos como a repuntar algo de números, entonces entró la pandemia. Y la pandemia nos recluyó a todos y nos aceleró gran parte de los procesos internos. Por ejemplo, la digitalización se destapó muy fuerte. Empezaron las citas virtuales, empezaron los recorridos virtuales. Hoy atiendes al cliente a distancia. Hoy el cliente te puede firmar un contrato a distancia o una reservación a distancia. Eso no pasaba antes. Muchas de las empresas nos vimos en la necesidad de cambiar nuestros procesos operativos y de empezar a actualizarnos y de buscar el apoyo de la tecnología que nos permitía seguir operando. A pesar de que nosotros estuvimos recluidos en la pandemia, no hubo una semana, eso es algo interesante de comentar, no hubo una semana en la que no reserváramos un departamento o firmáramos un contrato. O sea, fue, yo creo que sí vimos golpeado el sector, como en todos, y las ventas se golpearon. Hubo un producto en particular que no dejó de moverse, como lo es el producto de menos de 4 millones de pesos. Todo lo que estuviera con un ticket menor, incluso a 3.800.000, se desplazó como si no hubiera pandemia, ¿no? Tuvimos casos muy atípicos, como un desarrollo en Nápoles, que incluso lo paramos, o sea, ya no queríamos vender el desarrollo porque traíamos un tema con los vecinos y no sabíamos si íbamos a terminar el proyecto o no, entonces la gente lo seguía pidiendo y lo seguía pidiendo y le empezamos a incrementar el precio y de verdad, le incrementamos el precio para no venderlo. O sea, yo creo que ese proyecto incrementó fácil como un 30% y se siguió vendiendo. O sea, incrementábamos precios y seguíamos vendiendo y seguíamos vendiendo y seguíamos vendiendo, ¿no? Casos muy atípicos, muy, muy atípicos. Adara es otro, Adara es un producto que el primer mes que abrimos vendimos casi el 40% del desarrollo. Y hay otros productos que eran muy buenos, que no entendemos por qué se pararon, ¿no? Que no caminaron o que no caminaron con la dinámica que a nosotros nos hubiera gustado que caminaran, ¿no? Hubo de todo. Pero volviendo al punto, yo creo que la crisis empieza en el 2016, marca una tendencia clara en el 2017, se empieza a acentuar con el periodo electoral, las campañas, la ganada de Morena, no termina de repuntar, producto de todo el ambiente que se vivía en la psique del comprador, porque no es que el país estuviera mal, no es que tuviéramos bonos vencidos o nos estuvieran persiguiendo para pagar o hubiera una crisis. De hecho, era una recesión técnica, era más en la percepción del consumidor que en la realidad. El país no estaba en crisis, pero el consumidor sí estaba en crisis. Y finalmente la pandemia la acentúa. Ahorita, particularmente en el sector de más de 4 millones de pesos, estamos empezando a ver movimiento. Estamos empezando a ver que después de año y medio, 2 años, la gente se dio cuenta de que no tendría por qué haberse detenido y que al contrario, fue un error haberse detenido porque los precios no los esperaron, ¿no? O sea, no es así como, hay pandemia y voy a congelar precios y regresa. Porque mucha gente pensó eso, ¿no? Pensó que con la pandemia los precios iban a bajar y hubo mucha gente a sacar descuentos porque hay mucho inventario que está rezagado, ¿no? Pero no significa que todos los inmuebles bajen de precio. Lo que está teniendo plusvalía, lo que está teniendo dinámica, se va a mover, ¿no? Sí, y Porque, esto perdón, es un tema muy interesante y cada vez que yo lo toco, o sea, con todas las datos y información que tenemos de muchos lados, por ejemplo, lo he platicado varias veces con Gene Toul de Softec y él sigue enseñando sus estudios donde dice, no es que no haya inventario, o sea, no es que haya sobre inventario, que haya sobre oferta, dice al contrario, cada vez se está produciendo menos y cada vez hay menos viviendo mal. es correcto. Y también cada vez hay, o sea, la necesidad existe. Mira, el déficit de vivienda existe en la Ciudad de México. Lo que está pasando particularmente en la Ciudad de México, y tiene que ver justamente con el tema del momento ahora, es que en términos absolutos la cantidad de compradores reales se está reduciendo cada vez más. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Me gustaría primero hacer un parteaguas en esta parte, porque ahorita hablamos de plusvalía, ¿no? Y es una palabra, es un cliché inmobiliario. Todos los asesores y todos los inmobiliarios hablamos de plusvalía y es una zona con plusvalía y va a subir el inmueble y todo el mundo se aventa sus proyecciones, pero desconocemos muchas veces el valor real de la palabra plusvalía o de lo que significa la plusvalía, ¿no?
Hace mucho tiempo me hicieron una entrevista para la revista Real Estate, en el 2006 para ser exactos, hablando de un mercado de vivienda usada, y me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que le da plusvalía a un bien inmueble? Y muchos de los profesionales inmobiliarios contestaron que la zona, la infraestructura de la zona, las características, el estado de conservación. Y mi respuesta fue muy, muy tácita, ¿no? Lo que le da plusvalía a una zona y a un inmueble es la demanda. Tú puedes tener un Totalmente de inmueble con acuerdo. las mejores condiciones, con la tecnología más avanzada, en la mejor zona de ubicación, en la mejor ubicación, pero si nadie quiere vivir en él, los precios no se te van a mover. No sé si me Así explico. es. La demanda es lo que genera la dinámica en el mercado. Si no hay una demanda, no existe esa plusvalía. Y yo lo explico, y utilizo dos palabras para explicarlo, que son sinónimo, por cierto, pero lo hago para que se entienda la diferencia, ¿no? Tenemos la plusvalía y tenemos el plusvalor. ¿Qué es el plusvalor? Desde mi perspectiva, el plusvalor es el valor de un inmueble directamente enfocado a la inflación. Todos los inmuebles en México suben, independientemente de dónde estén ubicados, todo sube año con año. ¿Por qué? Porque tienes un valor de restitución, porque tienes un índice de precios de la construcción, porque tienes inflación. Entonces, todos los inmuebles, todos invariablemente van a subir de precio. Eso lo definimos como plusvalor. Pero entonces, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía es el incremento en el valor de un bien inmueble por encima de la inflación. ¿Sí me explico? O sea, es un inmueble que está subiendo de precio por encima de la media. Si traes una inflación del 6-7% y vas a comprar un desarrollo, en el caso, por ejemplo, de Georgia, de que salimos a la venta, que entregamos, tuvo un plusvalor casi del 25%, con una inflación del 3,5, 3,5%, pues ahí tienes un incremento real en tu patrimonio de un porcentaje bastante considerable, 18%, más o menos, ¿no? Y hay zonas que suben de precio, pero no suben con la misma dinámica, Ajá. ¿no? Ejemplo, Interlomas no subió con la misma dinámica, Del Valle no subió con la misma dinámica, ni se incrementó el precio por metro cuadrado en la misma magnitud, igual Portales. Si comparamos zonas como Portales, por ejemplo, con zonas de gran infraestructura, con excelentes edificios, con excelentes acabados, con unos proyectazos, como los Interlomas, te vas a dar cuenta que en términos reales tiene más plusvalor Portales que Interlomas, ¿no? Interlomas los precios se mueven muy poco, los porcentajes, los incrementos en los precios suelen ser casi marginales, mientras que en Portales los incrementos pueden ser del 5, 3% o 6% de un trimestre para otro. O sea, es impresionante la forma en la que la dinámica de demanda se mueve en esa zona. Y es normal, nosotros, por ejemplo, tenemos un desarrollo, vendemos 5 departamentos, incrementamos precios, volvemos a vender 5 departamentos, volvemos a incrementar precios, volvemos a vender 5 departamentos, volvemos a incrementar precios. Y eso lo hacemos no solamente para beneficio del desarrollador, sino también para beneficio del que compró en lista cero. Porque al final de cuentas, alguien que compra en preventa, pues está esperando tener una plusvalía y está esperando tener un retorno de inversión, aunque no lo vea así ni lo piense así, lo está esperando. Entonces, un beneficio de comprar en lista cero, de comprar una preventa, entre más cercano estés al momento de la lista cero, al momento que el desarrollo sale, más oportunidad tienes de ganar plusvalía y ponerte esa plusvalía en la bolsa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El plusvalor es el incremento de un inmueble en base a la inflación, todo sube de precio, todo, independientemente de dónde esté y qué condiciones tenga, todo sube de precio. Mientras que la plusvalía es el incremento que se tiene por encima de la inflación, y ahí sí ya depende de la demanda de cada zona, Ya. ¿no? Ahora, ¿cómo has visto el mercado? ¿Hacia dónde está fluyendo esa plusvalía hoy en día? Hay muchas zonas que están siendo recicladas y que están teniendo pues bastante plusvalía. Un ejemplo muy claro que podemos ver ahorita es la colonia Roma. La colonia Roma, la colonia Santa María la Ribera, la colonia San Rafael, la colonia Portales, Portales Oriente, para ser más específicos, que está al otro lado de Tlalpan, que son zonas que están ahorita empezando con un reciclaje urbano, es decir, se está desarrollando, está haciendo vivienda nueva, eso trae un renuevo a la zona, trae una mejor visibilidad en la zona, es mucho más agradable, los proyectos están muy bien integrados con las comunidades y eso hace que los precios se vean impactados, que la gente diga, pues no me desagrada vivir en esta zona, ¿no? No me desagrada vivir en tal calle, no me desagrada vivir. Entonces, conforme el comprador se va convenciendo de eso y se va generando esa demanda,
empiezan a ver los brotes de plusvalía y empiezan a incrementar los precios en las zonas, que es el caso que hemos vivido en los últimos años para la zona de Portales. Nápoles es otra zona que también está teniendo mucha plusvalía, que se está incrementando constantemente porque la dinámica también es buena y es una colonia buena para vivir. Ujú. Roma, San Rafael, como les decía, que son colonias muy cercanas al cuadrante Reforma de Polanco, de Nuevo Polanco, que tienen una muy buena ubicación y que están conectadas incluso con el Estado de México a través del tren suburbano, que también están teniendo mucha plusvalía. Entonces yo creo que el mercado se sigue inclinando hacia la vivienda con un ticket promedio de menos de 4 millones de pesos, aunque ya empezamos a ver movimiento en tickets de 6, de 7, de 8, de 9, hasta de 11 millones de pesos. Eh, y se está despertando otra vez este interés del Residencial Plus que había estado apagado durante los últimos 3 o 4 años. Ahora, ¿qué tanto esta plusvalía o esta nueva demanda de mercado la ves asociada a la nueva realidad? O sea, a las nuevas cosas que los clientes están buscando, a ya estar pensando en el home office, en la vida digital, trabajar desde casa, en ciertas comodidades que a lo mejor antes de la pandemia no eran tan importantes. ¿Qué tanto estás viendo que es eso y qué tanto es Fíjate, más bien de por sí el desarrollo de la ciudad? no, yo lo que te diría es que el cliente hasta hace 3 o 4 años era un cliente muy específico que buscaba en una zona muy específica, ¿no? Yo quiero vivir en Portales, yo quiero vivir en Del Valle, yo quiero vivir en Roma, yo quiero vivir en... Y a raíz de la digitalización de las cosas, de los cambios tan dramáticos que también ha habido en los trenes de vida, empezó a haber una serie de distorsiones en el comprador que hoy en día sufrimos, y te voy a decir a qué me refiero. Llega un cliente contigo y te pregunta por un desarrollo en Azcapotzalco, después te vuelve a buscar por un desarrollo en Desierto de los Leones, después te pregunta por otro desarrollo en San Ángel y Ujú. termina comprando en Portales. O sea, nada más ve el grado de distorsión, ¿no? O sea, empiezo por algo, te pregunto, te busco por otra cosa, te pregunto por algo y termino comprando en otro lugar. La pandemia lo que hizo es acentuar esa distorsión, porque la gente ya se dio cuenta que ya no es necesario vivir tan cerca del trabajo. Es decir, hoy en día con el trabajo en casa y como se han distribuido los trabajos hoy en día, pues la gente se está dando cuenta que ya puede vivir en la zona, en una zona que a lo mejor no contemplaba porque no estaba cerca del trabajo o no estaba cerca de la escuela de los niños, ¿no? Entonces ha ido cambiando la psique del comprador, ha aumentado la distorsión porque ahora el cliente tiene un espectro de posibilidades. Antes tu espectro a lo mejor eran 3 o 4 puntos y ahora tienes 20 puntos y en cada punto tienes 5 desarrollos, entonces tienes 100 desarrollos. Ahorita el cliente puede sufrir muchísima confusión, ¿no? Es como si el departamento ideal para el cliente ahorita fuera un Frankenstein inmobiliario. ¿Por qué? Porque le gusta la cocina de uno, la terraza del otro, la recámara del que vio, las amenidades del que le enseñó Juan, los estacionamientos de Pedro. Entonces, es un problema porque el cliente termina confundido y muchas veces no puede tomar la decisión o no puede tomar la decisión que mejor le conviene y sufre, ¿eh? De verdad. El cliente, tenemos que entender que en el sector inmobiliario, la venta del sector inmobiliario, va acompañado de algo que se llama el peso de la operación, el peso de la lesión. Los bienes inmuebles representan un porcentaje muy grande del patrimonio de las familias mexicanas. Se estima que entre el 50 y el 60% de los ingresos de una familia son destinados para el pago de una hipoteca. Entonces son decisiones de peso muy fuertes. Son decisiones que van más allá del me gustó y aquí me quedo. Normalmente el cliente tiene que reafirmar su posición existencial. Cuando ya ve algo que le busca, lo consulta con el compadre, con la comadre, con el tío, con el abuelo, con el vecino, con el... Y hasta que no está seguro de tomar esa decisión y de poder distribuir la carga de la responsabilidad, por eso se llama el peso de la decisión, te dice que sí. Y a veces tenemos que entender esa parte, ¿no? Que hay esa carga. El cliente llega cargado con nosotros, llega con mucha confusión, llega con mucha distorsión y a veces tienes que ayudarle a saber exactamente cómo tomar la decisión. Mira, voy a hablar un ejemplo muy claro. A mí me pasó. Comprando un predio en la calle de Nueva York, en Nápoles, donde vamos a ver unos departamentos, Nueva York 82, para que lo contemplen en el futuro, el propietario del inmueble me recomendó un sobrino que quería comprar un departamento en la del Valle. El sobrino traía un presupuesto de 3 millones de pesos y quería un departamento de 80 metros. Esto que te digo fue hace 2 años. No había departamentos en la del Valle de 80 metros con 3 millones de pesos. Entonces yo agarré y le dije, a ver, Eugenio, ¿por qué quieres vivir en la del Valle o en la Narvarte o en... ¿Por qué? Ah, pues es que mira, yo vivo en Tecamachalco, así me contestó, ¿no? Pero soy piloto. Entonces yo viajo 5 días a la semana, yo me la paso viajando.
y pues estoy buscando algo que esté cerca del aeropuerto para que yo en friega llegue al aeropuerto. A mí, ahí te hace todo el sentido del mundo, ¿no? El señor es piloto, trabaja en el aeropuerto, quiere vivir cerca de su espacio de trabajo. Y le digo, oye, ¿y si vives en Tecamachalco? ¿Y por qué comprarte? ¿Quieres independizar? Me dice, no, me voy a casar. Ah, ¿te vas a casar? Me dice, sí, pero oye, si no es indiscreción, ¿dónde trabaja tu esposa? Me dice, en Santa Fe. Y le digo, ah, en Santa Fe. ¿Y cuándo te casas? Me dice, en septiembre. Y le digo, ah, ok, lo que me estás diciendo es que te vas a casar en septiembre y te vas a divorciar en enero. Entonces me pelan los ojos y me dice, ¿por qué? Y le digo, pues sí, porque tú bien chicho, tomas el coche 2 veces a la semana, porque 5 días viajas, ¿no? Y dejas el coche parado en el aeropuerto, y va a hacer que tu esposa haga un recorrido de 2 horas a su trabajo de ida y 2 horas de regreso. Todos los Pues días. te van a divorciar, maestro, te van a divorciar. Va a llegar cansada a la escuela, te va a poner un libro en medio de la cama y no vas a tener ni familia, así te la pongo. Y entonces me dijo, no, le dije, mira, con el presupuesto que tú traes, por lo que tú quieres, ve a ver este desarrollo que está en Coajimalpa, se llama Entorno, y le di el brochure. Eso fue a las 12 del día. A las 3 de la tarde me estaba hablando por teléfono, Pepe, tienes razón, quiero el departamento. Entonces quedó con un departamento por 3 millones de pesos en aquel entonces, de 120 metros, con alberca, gimnasio, salón de usos múltiples, todas las amenities a ver si por haber áreas verdes, pezón, etcétera. Él ya está acostumbrado a manejar las distancias porque vive en Tecamachalco y trabaja en el aeropuerto. Y la esposa pues vive más feliz porque le queda más cerca la chamba, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que a veces los compradores no alcanzan a vislumbrar hasta que alguien les dice, oye, ojo con esto, ojo con la calidad de vida, ojo con esto que tienes que contemplar al momento de comprar una propiedad. Y además de pensar en la factibilidad de venta y la factibilidad de reventa del inmueble, que son cosas diferentes. La factibilidad de venta es qué tan rápido lo puedo vender y la reventa potencial es en cuánto lo puedo vender, ¿no? Entonces, aunque tú estés comprando para vivir, aunque sea tu casa, aunque sea el departamento que tú quieres para vivir, esos dos factores tienen que estar presentes. Tú tienes que pensar en la reventa potencial y en la factibilidad de venta del inmueble, porque no es lo mismo vender un departamento interior que uno exterior. No es lo mismo vender un departamento en planta baja que en pisos medios o en el último nivel. Y no es lo mismo vender un departamento iluminado que menos iluminado, en una calle vial que en una calle más tranquila. Todo eso impacta tanto en la factibilidad de venta como en la reventa potencial. Y para el caso de los inversionistas, pues lo que ellos tienen que buscar, funciona un poquito al revés. Lo que el inversionista tiene que buscar no es la rigidez que tiene el comprador patrimonial. Si yo voy a comprar un inmueble para mí, yo voy a ser rígido en mi decisión. ¿A qué me refiero con esto? Que también es una característica del mercado inmobiliario, la rigidez. Yo quiero un departamento de 2 recámaras, 2 cajones de estacionamiento, sala, comedor y cocina, porque esas son mis necesidades. O quiero un departamento de 3 recámaras, porque tengo un hijo adolescente de 10, una hija de 4 años, ya no están en edad de compartir espacios, cada quien necesita una recámara, y necesito la recámara para mi esposa. Entonces, es rígida, mi decisión está basada en la rigidez de mis especificaciones como comprador. Pero cuando soy inversionista, no es rigidez lo que tengo que buscar, lo que tengo que buscar es versatilidad. Entonces, en qué me tengo que basar? En un departamento que yo pueda rentar rápido y que el día que yo quiera hacer líquida mi inversión, lo pueda hacer rápido, sin tomar en consideración que yo viviría o no en él. Porque ¿qué nos pasa cuando tenemos inversionistas? Les vendes un departamento, por ejemplo, de una recámara y te dicen, no, es que no me gusta que tenga una sola recámara porque no sé si la gente, a ver, lo quieres para rentar, se lo estás dando en Insurgentes, una de las avenidas más demandadas para rentar, lo vas a poder vender rápido, lo vas a rentar muy bien, vas a capitalizar la renta mucho más, no lo vas a habitar tú. No, pero es que, ¿cómo crees que con un solo baño? Bueno, no es para ti, ¿no? Entonces son psiques diferentes, ¿no? El comprador patrimonial sí puede basarse en la rigidez. El inversionista, mi consejo, es que tenga versatilidad en su inversión. Él tiene que buscar un inmueble que pueda comprar ahorita, rentarlo rápido, rentarlo bien, y cuando quiera hacer líquida su inversión, lo puede hacer en 3 patadas. Esa es la clave. Ahorita que tocas esos dos perfiles, el cliente patrimonial y el cliente inversionista, ¿cuál es el que está despertando ahorita? O sea, las ventas que ahorita tú dices que se están empezando harto, ¿qué crees que son clientes patrimoniales o son clientes patrimoniales o son No, fíjate inversionistas? que es interesante la pregunta que haces. Lo que sucedió a raíz del debacle en el sector inmobiliario, y no a raíz de eso, sino sabíamos que hubo un incremento de tasas anteriormente por parte de la Reserva Federal, empezaron un incremento de tasas y eso hizo que las tasas bancarias se dispararan. El 30%
del mercado inmobiliario estaba representado por inversionistas, gente que compraba para rentar inmuebles. Ese es un dato que tiene Gin. Eso, de hecho, nos lo dijo Gin, ¿no? El 30% del mercado inmobiliario estaba compuesto por gente que compraba bienes raíces para invertir, colocar su dinero, rentarlo y tener una plusvalía, porque las tasas bancarias estaban pagando muy poco. Cuando las tasas bancarias empezaron a incrementar y llegaron al 8%, esos inversionistas dijeron, ¿para qué compro y para qué me meto a rentar y para qué? Si tan solo con tener el dinero en el banco, pues me paga más que la renta. Porque la renta de un bien inmueble en México, pues a lo mejor te anda dando por ahí de un 4,5, 5 muy bien pagada, 5% al año, ¿no? Entonces, si traes una tasa bancaria que te paga el 8% al año sin hacer nada, pues ¿para qué rentas? No sé si me explico, ¿no? Claro que lo que no contemplaron es la plusvalía del inmueble, porque es muy simple analizar una inversión inmobiliaria solo por el simple hecho de las rentas que vas a capitalizar. Tienes que contemplar todo. Es tu precio de entrada, en dónde estoy entrando, cuánto estoy capitalizando de rentas y cuál es mi precio de salida, ¿no? O sea, en cuánto voy a vender el inmueble, porque también es parte de la plusvalía. Cuando lo haces así, ya no hay tasa bancaria que lo supere, ¿eh? Te lo digo, Franco, nosotros hemos hecho, volviendo, por ejemplo, el caso de Nápoles, para poner un ejemplo muy claro. Este desarrollo de que salió a la lista, a la venta, que lo entregamos, tuvo un incremento más o menos como del 25%, ¿no? Quita la inflación, traes ahí un 18%. Luego hicimos un ejercicio de las rentas que podrías capitalizar en un departamento en esa zona, más o menos 18,000 pesos. Si tú te quedaras 5 años el departamento, fíjate bien lo que te voy a decir, si tú te quedaras ese departamento 5 años y lo rentaras esos 5 años, a la vuelta de esos 5 años, tú ibas a vender ese mismo departamento, lo ibas a vender en 6 millones de pesos, 6 millones y medio de pesos. El primer incremento es del 18%, luego el primer año va a subir más o menos un 15%, el segundo año un 12%, el tercer año 10%, cuarto y quinto 7,5%, del quinto año en adelante previmos incrementos en base a la inflación. Y con eso nos daba una utilidad del 126% en los 5 años. Es decir, una tasa de casi el 25%, 25 punto y fracción por ciento por año. No hay una inversión en el banco o que te asegure el dinero que te dé ese rendimiento. No sé si me explico. Puedes obtener rendimientos en otras cosas, pero son de mayor riesgo. Tendrías que construir un portafolio en donde una gran parte la tendrías que meter a acciones o instrumentos de riesgo, otra en renta fija, etcétera, para alcanzar un rendimiento más o menos similar. Y la ventaja que tiene el bien raíz es que el bien raíz es un activo y son ladrillos. Es un commodity, lo tienes en la mano, ¿no? Y es una forma muy, muy loable, muy digna y muy sencilla y muy noble de preservar el poder adquisitivo del dinero, porque el dinero va perdiendo valor año con año. Y aquí sí es donde nos vamos a meter al tema que decíamos, el momento es ahora, ¿no? Fíjate bien, ¿por qué decimos que el momento es ahora? Yo en todos los años que llevo vendiendo bienes raíces, siempre me han tocado clientes de, me voy a esperar, ¿no? Y dices, ¿pero qué te vas a esperar, maestro? Yo tengo una máxima que he aprendido en este negocio, ¿no? Si te alcanza, está en la zona que quieres, le ves posibilidades al proyecto y te gusta, cómpralo. No, 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 no tienes que darle más vueltas, cómpralo. Esos son los puntos que tienen que converger. Me gusta, me alcanza, está en la zona que quiero, lo puedo comprar, cómpralo. No tienes mayor indicativo, no va a venir un ángel a decirte, esto es el inmueble. No, no va a pasar. No sé si me explico, es una decisión que tienes que tomar y el cliente tiene que, o el comprador en este caso, tiene que dar pasos concretos para lograr su objetivo. Fíjate cuál es la preocupación, que eso lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Hace 2 años, en el 2018, sí, 2018, ahí 360 sacó una estadística que me impresionó. Ojo, 2018 y la estadística sigue funcionando igual a hoy en día, ¿no? Ellos hicieron un estudio que presentaron en una gráfica donde analizaban el número de compradores reales que podía adquirir una vivienda con precios vigentes en la Ciudad de México en el 2011. Fíjate, de 2011 a 2018, son 7 años. Era un gap de 7 años. Entonces dijeron, bueno, en el 2011 había 270,000 compradores con capacidad tanto de adquirir un crédito hipotecario como de pagar una vivienda con los precios vigentes del 2011 en la Ciudad de México. Para 2018 había 150,000 compradores.
Es decir, de los 270,000 había bajado más del 30 o 40% de compradores netos, o sea, de compradores absolutos, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que los bienes inmuebles suben de precio mucho más rápido de lo que lo hace el ingreso de los mexicanos. Entonces, lo que tú puedes comprar hoy, ya no lo puedes comprar el día de mañana. ¿Sí me agarras la onda? Entonces, Sí. entre más te esperas, te sales de la estadística, porque llega un momento en que tus 3 millones de pesos ya no te alcanzan para vivir en Portales, tienes que buscar en Algarín, y si te sigues tardando vas a terminar viviendo en Obrera. ¿Sí me agarran la onda? Esa es una estadística. Entonces a mí me impresiona cómo en solo 7 años, en términos absolutos, el número de compradores bajó considerablemente. Y eso se debe a los impactos de la plusvalía y del incremento que han tenido los inmuebles en los últimos años. La tierra se ha encarecido muchísimo. Y la tierra tiene un impacto directo en el costo de una propiedad. Se te encarece la tierra, se te encarece la propiedad, tienes que salir con un precio mayor, aparte tienes que pagar mano de obra, tienes que pagar material, tienes que pagar la ejecución. Entonces terminas con un margen muy pequeño, que esa es la realidad, el desarrollador tiene un margen muy pequeño de utilidad y se convierte en un negocio financiero, en donde las preventas y los ingresos por preventas tienen un impacto directo en tu tasa de retorno interna y bostean, o en este caso aumentan tu retorno de inversión. Entonces, el negocio ya ha dejado de ser no nada más de construcción, ya no se trata de decir compro el terreno, construyo y vendo. Ahora es compro el terreno, lo tengo que construir en determinado tiempo, con determinado flujo, ahorrar lo más que pueda, recibir dinero de otros lados para no inyectarle en mi propio capital y entonces hacer que la inversión que yo estoy poniendo, que ya es muy riesgosa, pues tenga realmente un buen retorno, ¿no? Muchas veces gana más, fíjense bien lo que les voy a decir, muchas veces gana más el cliente que compra en preventa que el desarrollador. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos tenido clientes que compran un departamento en preventa con el objetivo de venderlo antes de llegar a la escrituración y Ujú. pagan el enganche de contado, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. El inmueble vale 2,800,000, el enganche es de 800,000 pesos, ¿no? Entonces llegan y pagan el 800,000 pesos y se olvidan de pagar mensualidades y se van hasta la entrega. Y 2, 3 meses antes de la entrega lo sacan a la venta, pero ya lo sacan con el precio, ya con la captación de plusvalía. Vamos a suponer que el inmueble subió, vámonos bajitos. El inmueble subió en esos 14 meses o 18 meses, subió 15%. Es decir, ya no vale 2,800,000, ya vale, el 15% serían más o menos como 2,800,000 por 15%. A ver, aquí tengo la calculadora, mejor se los doy exacto, ¿no? 2,800,000 por 1,15, es decir, ya vale 3,080,000 pesos, ¿vale? Y él compró en 2,800,000. Entonces, su utilidad son 280,000 pesos. Tú dirás, oye, ¿dónde está el gran negocio? Ok, el gran negocio está en que él no invirtió 3 millones. Él invirtió 800,000 pesos. ¿Se me explicó? Y ganó 280,000 pesos. Entonces, cuando tú divides los 280,000 pesos entre los 800,000 pesos que yo desembolsé, es un 35% en 14 meses. Es un negociazo. Ujú. ¿Se me explicó? O sea, si yo compro en preventa para revender a un precio futuro y no le meto más que el enganche y me quedo con la plusvalía, pues la utilidad es brutal. Y hay Nos están muchos haciendo un clientes que par de ganan incluso más. preguntas. Déjame, Claro, te las con voy a mucho leer gusto. antes de que se me anden por acá Con mucho todavía. gusto. Alfonso Peralta, a través de LinkedIn. ¿Cuál sería el retorno mínimo recomendado para adquisiciones habitacionales? ¿Para qué, perdón? Adquisiciones Aquí habitacionales. es muy buena pregunta. Mira, eso depende definitivamente del tipo de proyecto. Nosotros estábamos buscando hasta hace algunos años, hace 3 años, estábamos buscando un ROI del 25, 27% global y directo, es decir, sin contemplar ni preventas, ni enganches, ni entradas y flujos de dinero en el tiempo, ¿no? Digamos que el ROI global entre el 25 y 28% era razonable. Hoy, el ROI que nosotros estamos buscando en particular es de un 34, 38%. Oye, ¿por qué tanto? Porque los proyectos se han extendido en la línea de tiempo. Es decir, hace 3 años, antes de las nuevas administraciones, tú comprabas un terreno y lo estabas desarrollando en un año. Hoy en día compras un terreno
Y hay Tera que compramos hace 3 años y todavía no desarrollamos porque o no salen las licencias o no están las factibilidades. Entonces, eso hace que busques un retorno mayor porque tu línea de tiempo también es mayor. Bueno, espero que esa guía te sea útil, Alfonso. Lalo Alcántar desde Facebook nos pregunta, ¿cuál es la tendencia en tipología de departamentos que están aumentando su potencial de renta o reventa? Muy buena pregunta, Lalo Alcántar. Si es el que yo pienso, Lalo trabajó conmigo en mi equipo de trabajo. Te comento, Lalo, la tendencia que hay ahorita para los inmuebles en renta definitivamente son los departamentos de una recámara en zonas de ubicación muy céntricas, muy urbanas, donde puedan vivir profesionistas o personas que se divorciaron, que también son eventos que generan demanda de vivienda, o estudiantes. Entonces, este tipo de vivienda está siendo muy demandada, sobre todo para los jóvenes que se están independizando o los profesionistas que se están independizando. Adicionalmente a esto, tenemos que considerar que las configuraciones de familia y de inicios de proyecto han cambiado. Hoy puedes iniciar un proyecto de vida con tu pareja en un departamento o una recámara, no necesitas dos. Ya cuando tengas familia, pues a lo mejor te cambias con una segunda recámara cuando venga el bebé o lo que tú quieras, ¿no? Pero definitivamente la tendencia está siendo en departamentos de una recámara. Aumenta muchísimo la factibilidad de renta si están en una muy buena ubicación. Es decir, no porque sean de una recámara se van a rentar. Tiene que ser de una sola recámara, en una muy buena ubicación. Esa es como que la tendencia ahorita, ¿no? Y hay muchos proyectos que están jugando con esta mezcla. Desde mi perspectiva, hay que tener mucha experiencia para hacer una mezcla adecuada en el producto de un proyecto. Es decir, no puedes cargar todo a una sola tipología. No puedes hacer ni mucho de una recámara, ni mucho de dos, ni mucho de tres. Tiene que haber como que una mezcla que te pueda ayudar a absorber, porque si no, corres el riesgo de quedarte con el producto más feo y más caro y más difícil de vender al final. Yeah. Este tema de las recámaras, ahorita, ¿tú qué opinas de los Airbnb, Sonder, Kaisa, creo que se llama, Casia, Kaisa, que son estas nuevas operadoras que están empezando a ofrecer estas rentas que no son necesariamente rentas mensuales, ni tampoco son rentas como hoteles, pero son como que rentas extendidas de... ¿Cómo ves la influencia que ellos están teniendo en el mercado? Bueno, la influencia de Airbnb en particular y de estas empresas de redes eventuales, pues ha sido devastadora para el sector hotelero, ¿no? Hace 2 años, antes de la pandemia, teníamos la estadística de que Airbnb había vendido 3 veces más noches que todo el sector hotelero a nivel mundial, para que nos demos una idea. Ahora, el negocio y el modelo de Airbnb es un negocio muy interesante porque ellos trabajan con activos, sin activos apalancados, es decir, ninguno de los inmuebles que Airbnb renta son de Airbnb. No sé si me explico. O sea, ellos tienen la renta de los inmuebles, cobran un fee por la renta de los inmuebles, pero ni uno solo de los inmuebles pertenece a Airbnb. Entonces ellos están trabajando con activos 100% apalancados, es un tercero. El tercero es el que pone el activo, tal vez es el que cobra la mayor parte de la renta, pero eso dimensionó mucho el negocio de Airbnb. Por eso se revalorizó tanto, en tantos billones de dólares, porque pues, es un modelo de negocio único, como el caso también de Amazon, que también trabaja con puros activos apalancados. Nada del stock de Amazon es propio de Amazon, ¿no? Entonces, esto dimensiona mucho tanto los retornos de inversión como la versatilidad de los negocios. El impacto que han tenido en el sector inmobiliario, sobre todo en el caso de las rentas, es también a considerarse. ¿A qué me refiero? Tú rentas un departamento en la colonia Condesa. Te voy a hablar un caso real, ¿eh? Un departamento en la colonia Condesa. Nosotros tenemos ahorita 3 departamentos que son del grupo Airbnb, que los estamos vendiendo y mientras no los vendemos los pusimos a producir en Airbnb. Llevamos casi un año con ellos y son departamentos que en una renta de un contrato tradicional de arrendamiento a un año, el inquilino te paga 30,000, 35,000 pesos de renta, que es una renta elevada también para la Condesa, ¿no? 35,000 pesos. En Airbnb, con el 90% ocupación, el mismo departamento produce 60,000 pesos al mes. El mismo Oh, departamento. Entonces imagínate cómo han logrado capitalizar la renta y aumentar el retorno de inversión con este modelo de rentas eventuales. Y algo que yo no sabía es que la Ciudad de México es muy demandada en rentas eventuales porque aquí hay muchos eventos,
tanto deportivos como culturales, como de teatro, como de cine, que no se dan en el interior de la República. Entonces hay mucha gente que viene de fuera al concierto en el Auditorio Nacional, al concierto en no sé dónde, al Foro Sol, y son gente que demanda vivienda y demandan rentas eventuales. Adicionalmente, pues, las zonas que tengan mayor influencia en la parte de turismo, como lo es Condesa, Roma, Coyoacán, el centro de la Ciudad de México, Santa María la Ribera, San Rafael, que son zonas que siempre te van a demandar porque hay mucho extranjero, gracias a Dios, que viene a nuestro país para conocer, y que son zonas ubicadas en los primeros cuadros y con atractivos turísticos y que tiene cerca los puntos principales que ofrece la ciudad. Entonces yo creo que sí ha sido un cambio radical, tanto en el modelo de negocio de rentas como en el modelo de los hoteles, ¿no? La operación de los hoteles. Entonces, ahorita, fíjate, ese tercero que ahorita estás mencionando debería estar pensando, por ejemplo, un prototipo que es muy, muy rentable, una recámara, que además esté en una zona donde pueda tener esa salida con Airbnb cuando se atore, más que aparte tenga esta plusvalía, porque todos los extranjeros que llegan a México en esas zonas que les gusta. O sea, en cierta manera ya nos está reduciendo Roma, Condesa, Santa María la Ribera, ya estamos todo el mundo pensando en eso, en una recámara, en Airbnb. Pero, ¿qué más oportunidades hay que no son tan evidentes como esas? O sea, ¿qué otras cosas estás viendo tú en el mercado? Es muy buena pregunta. Hay muchísimas zonas en la zona metropolitana que no tienen la plusvalía desgastada y que se están empezando a desarrollar, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Portales Oriente, algunas zonas de Iztacalco, de la delegación de Iztacalco, que es una zona que para mí tiene muchísimo potencial. Evidentemente, en el momento en el que también haya un cambio en el plan de desarrollo urbano de la Ciudad de México, pues va a haber otras zonas que se van a destapar con ese potencial de generar plusvalía, ¿no? Hoy en día, yo diría que el 60% de la oferta de vivienda media de la Ciudad de México está concentrada en una sola delegación, que es la delegación Benito Juárez. Y esto tiene que ver un poco con el histórico que tiene, que tiene el sector de la construcción en la Ciudad de México. Tenemos que recordar que cuando Andrés Manuel fue gobernador de la Ciudad de México o regente, ¿no? Bueno, fue jefe de gobierno, Jefe de gobierno. él instauró algo que se llama Bando 2, no sé si lo recordarán, pero el Bando 2 limitaba la construcción a 4 legaciones, que eran Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Y todas las demás delegaciones, Tlalpan, Álvaro Obregón, ¿cuál es la otra? Iztacalco, Tláhuac, todas las demás Miguel delegaciones estaban Hidalgo. completamente, no, Miguel Hidalgo estaba dentro del Bando 2, eran Ah, 4. Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Entonces, ¿qué ya. fue lo que sucedió? En Cuauhtémoc, lo que valía la pena realmente en desarrollo no estaba tomándose en consideración, porque Roma y Condesa, Uh-huh. ¿no? Que era como lo único que valía la pena, y la zona de Ríos, que era la parte del corredor de Reforma, pero no eran zonas tan vibrantes como lo son hoy en día, porque Reforma, con el proyecto del corredor Reforma, pues cambió radicalmente y cambió esa zona. O sea, la zona de Roma, Condesa, la zona de ríos atrás de donde está Río Lerma, Río Pánuco, todo eso cambió a raíz del proyecto del corredor Reforma, que ahorita está lleno de oficinas y de corporativos. Eso es lo que hizo que esas zonas empezaran a vibrar, ¿no? Pero en aquel entonces no era así. Entonces, la única zona que estaba cómoda para desarrollar era realmente la Benito Juárez, no era una zona tan fea, tenía muy buen equipamiento, era una zona con muy buen equipamiento. Entonces, evidentemente, toda la inversión se empezó a concentrar en Benito Juárez. Venustiano Carranza era una delegación demasiado fea para desarrollarse, o se requerían proyectos de vivienda económica, y el mismo suelo no lo daba, ¿no? Y Miguel Hidalgo, pues era demasiado cara. Y lo que no era tan caro en Miguel Hidalgo, pues no valía la pena. Entonces todo el mundo agarró sus chivas y se empezó a concentrar en Benito Juárez y empezaron a desarrollar zonas como del Valle, Narvarte, que son zonas que empezaron a entrar en un reciclaje urbano. Recordemos que hace 20 años la colonia del Valle era una colonia compuesta por casas muy grandes, que, que son los famosos nidos vacíos, ¿no? Uh-huh. Gente ya grande que sus hijos se casaron, hicieron su vida, se fueron a vivir a otro lado y se quedaron con esas casotas enormes que hoy día son desarrollos inmobiliarios, ¿no? Y fue una zona que empezó a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. Y se puede ver en la fragmentación que hoy en día existe en el mercado. Tú puedes ver por años de desarrollo
exactamente dónde se concentró el desarrollo. Y te vas a dar cuenta que en esta época del bando 2 todo el desarrollo inmobiliario se concentró en la delegación Benito Juárez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando concentras el desarrollo inmobiliario, esa misma delegación empieza a demandar también servicios, empieza a demandar también calidad de vida. Entonces empiezan a crecer también los servicios y se abren centros comerciales y se abren strip centers y se crean servicios por todos lados y se mejora el transporte y vienen las ciclopistas. Entonces la misma zona se empieza a equipar más. Y hoy en día, Benito Juárez es de las delegaciones más equipadas en cuanto a infraestructura urbana se refiere, ¿no? Y eso la hace una delegación muy atractiva para desarrollar. Y dentro de Benito Juárez hay ciertas zonas que no tienen la plusvalía desgastada, es decir, todavía no se han empezado a comercializar como deberían de comercializarse, que resta mucho para hacer desarrollos, que se pueden venir todavía muchos desarrollos en esas zonas y que evidentemente los precios se van a empezar a mover en esas zonas y que hoy en día las puedes comprar en 38,000 o 40,000 pesos metro y en 3 años las vas a vender en 54 o 60,000 pesos metro. Sí. Del inventario que tienen actualmente en Class, ¿cuál es el que a ti te dices? Esta es la joya de la corona. Ahorita quien se aviente y en este momento venga y nos dé un apartado, este es donde está esa rentabilidad. Hay 2 proyectos buenísimos, uno que se llama Plutarco, Splendor Plutarco, que está exactamente en la calle de Emperadores y Plutarco, justo en la colonia de Portales Oriente, que es de las zonas que no tienen la plusvalía desgastada. Entonces ahí vas a encontrar ahorita unos precios muy buenos. Es una avenida con un camellón muy grande. Plutarco es una avenida con un camellón muy grande. Tiene 2 vistas el desarrollo, está muy bien planeado, ¿no? De mis constructores favoritos. Y yo creo que es una magnífica oportunidad. Salimos a la venta hace una semana y media. Entonces ahorita, si tú llegas a Splendor y compras un departamento en preventa, te va a ir muy bien. A la entrega vas a recibir un muy buen departamento con un muy buen porcentaje de plusvalía. Y tenemos otro proyecto en Irolo, también en la misma zona, que yo también creo que da para más. Y para los inversionistas que quieran ya tener un producto produciendo, pues ahí están los de Moca. Yo tengo 3 departamentos en Condesa que están ahorita en Airbnb. Cada departamento produce entre 60 y 65,000 pesos mensuales. Ahí tenemos los estados de resultados de año con año. Ya están operando con Airbnb. No los operamos nosotros, tenemos un operador que lo hace. Y esos departamentos se venden con la operación. Tienen un precio aproximado de entre 6, son 3 departamentos, entre 6,36,000 pesos y 6,500,000 pesos y producen 60,000 pesos mensuales. Entonces hagan sus cuentas, yo creo que para los que están buscando una inversión, esto puede ser ideal, es muy bueno. Voy a empezar a compartir tus datos de contacto. Voy a empezar aquí a poner los datos que tú me habías dado antes de que empezáramos esta plática. Y al tiempo que los muestro, te quiero hacer una pregunta que me gusta mucho hacerle a todas las personas que vienen aquí y nos platican de sus negocios, de sus empresas, de sus visiones del futuro. Me gustaría que definieras a José Lastra en tercera persona. Dijeras, José Lastra es... Así en tercera persona. ¿Sí? No, pues me la pones difícil. No me definen ni en el espejo, imagínate. José Lastra es un cuate que está muy determinado a obtener los objetivos claros en el sector, que está actualizándose y está actualizando la empresa para la que trabaja, que está buscando oportunidades de negocios en donde nadie más las ve, ¿no? Digamos que se está concentrando en lo que muchos obvian o dejan pasar por alto, ¿no? Es una persona con un carácter bastante fuerte, muy difícil de tratar. No, Así ¿cómo como lo crees? ven. Eso no va a ser cierto, ¿no? Trabajar conmigo es complicado. Bueno, trabajar con él es complicado, pero se aprende mucho. Se aprende mucho. Muchas de las personas que trabajaron en su equipo de trabajo hoy día forman parte de las empresas que están siendo más disruptivas en el sector inmobiliario y eso es un orgullo, porque ¿cuántas personas podrían decir que la gente de su equipo de trabajo está cambiando el sector? No creo que muchas, ¿no? Entonces, es un cuate muy avispado, es un cuate muy entrón, le gustan los retos, no le tiene miedo a nada, y se muere en la raya y es capaz de tomar la responsabilidad de las decisiones que toma. Si algo le sale mal, es el primero que va a decir, estuvo mal. Y si algo le sale bien, también es el primero que lo va a gritar a los 4 vientos.
¿no? Excelente definición, Gallo. Qué bueno que esta no estaba para nada. Digo, una pregunta estaba preparada, pero esta yo creo que sí era totalmente inesperada, pero me gustó mucho la forma en la que lo contestaste. Y Gracias. además reafirmas que justo lo que estás diciendo en este momento es un excelente consejo. Viene de alguien que sabe mucho de la industria y que las personas que ahorita están pensando en qué hacer, en qué invertir, dónde formar patrimonio, tienen que tomar estos consejos que acabas de dar en casi una hora que llevamos El, platicando. el momento definitivamente es ahora. A mí si alguien me pregunta cuándo tengo que comprar, la respuesta es ya, hoy. Y no es porque yo venda bienes raíces, es porque entendamos que la dinámica no se detiene, los precios no se detienen. Hubo desarrollos que se vendieron en pandemia como si no hubiera pandemia y subieron de precios como si no hubiera pandemia. No sé si me explico, ¿no? Y los precios y la dinámica no nos espera. Entonces, si tú estás pensando en tener un patrimonio, en tener una propiedad, en que ya es tiempo, tienes que generar acciones concretas. Y esas acciones concretas significa reserva. Llega a un fin, habítalo. Después, si quieres, lo vendes y darás un salto o lo rentarás o verás qué haces, pero decídelo porque estás dejando de ganar y estás perdiendo no solo el tiempo, estás perdiendo dinero. Fabuloso. Pues no me queda más que agradecerte tu tiempo. Ha sido muy productivo esta plática de una hora y nos has dado muy buenas ideas y nos has puesto una guía muy, muy clara. Y gracias, yo sé que tu gente está súper ocupada, gracias por haberte dado la oportunidad. Y pues no me queda más que mandarte un enorme abrazo por acá, por este medio. Y, Gracias, Tocayo, igualmente. y a todas las personas que estuvieron aquí haciendo preguntas, que todavía ahorita nos siguen haciendo preguntas. Y los invito a que lo sigan haciendo, aunque esta plática la vean después en redes sociales. Mi tocayo está etiquetado en todas las publicaciones. Él va a ver cada vez que ustedes hagan un comentario y se los va a poder contestar de forma personal. Sigan haciendo sus preguntas y por favor no dejen de contactar a José Lastra. Ya ahorita ya pusimos todos sus datos. Y pues, ¿quieres contestar una última de qué dicen de la plusvalía No, en los que Tulum? quieran, las que quieran, las que quieran. ¿Qué Tulum, dicen de ¿cómo la lo plusvalía ves? en Tulum? Yo creo que es una buena oportunidad y seguirá siendo una buena oportunidad Tulum, principalmente porque es un destino, ya es un destino jet set, ¿no? Eso es número uno, ¿no? Y hay muchísima tierra todavía, hay mucha oportunidad de hacer negocio, no solo en Tulum, contemplen también Mérida. Toda la zona del Gold Mine, que es esta parte de Tulum, Playa del Carmen, Cancún, etcétera, yo creo que hay mucha oportunidad de negocio, pero también pensemos en otras zonas que están en el sureste mexicano, que también pueden ser destinos ecoturistas también muy importantes, como el caso de Mérida o Valladolid, que la tierra es muy barata hoy en día, y si compras un terreno en Mérida, por ejemplo, no te vas a arrepentir. Digo, tampoco en Tulum, pero en Mérida definitivamente auguro mucho éxito al crecimiento urbano, a la plusvalía y al desarrollo urbano de esa ciudad en particular. Muchísimas gracias, Diana, por la pregunta. Muchísimas gracias, Tocayo, por tu tiempo. Y a No, hombre, al todos, contrario. un muy excelente jueves y no dejen de seguir las charlas en Plusvalía. Vamos a tener que repetir esta y vamos a tener que seguir hablando de más temas porque realmente la hora no Con nos gusto, alcanzó. con gusto, con gusto. Esta es tu casa. Muchísimas gracias a todos. Un placer, que estén muy bien, ¿eh? Bendiciones a todos.